Bueno, Alejandra Santucho, bienvenida. Venís a traernos tu columna Mejor hablar de ciertas cosas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Yo también, muy bien, contenta porque vamos a tener vacuna argentina. Así Sí, que eso, la noticia del mes. la noticia del año. Del año, sí. Y un hito histórico. Así que bueno, nada, después de tantas pálidas, Sí. una Y que nos necesita- llena de orgullo también. nos llena de orgullo y de satisfacción y de esperanza, sobre Sí, todo. totalmente. Así que bueno, hablando de esperanza, de recorridos y de hitos, bueno, la semana pasada estuvimos cumpliendo desde mi agrupación, desde la agrupación que represento, que es Hijos a nivel nacional, estuvimos cumpliendo años, 26 años, ¿no? Y bueno, pensando la columna de hoy, queríamos hacer quería hacer una especie de recorrido, de qué fue pasando en esos 26 años, que no son pocos, ¿no? Que son un montón. Y se me ocurría decir, bueno, pasamos, si tenemos que darle un título a la columna, le podemos decir desde del escrache a los tribunales, ¿no? Como para sintetizar el recorrido. Totalmente. Bueno, nuestro surgimiento, como les contaba, surge en el año 1995, plena impunidad, menemismo en el gobierno, Carlos Saúl Menem, leyes de impunidad, obediencia debida, punto final, indultos, los genocidas en la calle, Perdóname, ¿los indultos en qué año fueron exactamente? Los indultos 91. 91, diciembre del 90 y los terminaron de concluir a principios del 91. Bien, y la otra pregunta para terminar de ubicarme. Cuando nace Hijos ya es en la segunda presidencia de Menem. Sí, claro, Ahí 1995. cuando ya está empezando la segunda. Exactamente. Perfecto. 1995. Pero bueno, el contexto era de un neoliberalismo salvaje y sobre todo un neoliberalismo en la sociedad, ¿no? Esta cosa del individualismo, el no querer saber, bueno, así transitábamos, ¿no? Las historias, déjense de joder con los desaparecidos y con ya está, es pasado. La misma sociedad no quería escuchar demasiado. Así es que bueno, a partir del año 95, preparando los 20 años del golpe, que iban a ser en marzo del 96, comenzaron a realizarse un montón de actos, homenajes, ¿no? A 20 años del golpe, a 20 años del golpe. Las universidades empezaron a abrirse, no el caso de la del sur, que tardó un poco más, por supuesto, ya lo hemos hablado acá, sí, en las columnas, pero sí en los lugares más álgidos como La Plata, por ejemplo, o Buenos Aires. Y es allí, en la Universidad de La Plata, donde el primer grupo de hijos empieza a encontrarse y a pensar en unirse para realizar algo en concreto. Bueno, así surge la primer convocatoria de hijos, que se hace un campamento en Córdoba, en la ciudad en Cabalango, donde, bueno, reúnen, yo no me enteré, acá no nos enteramos, imaginen que no había internet, no había celulares, solo teléfono fijo y la gente que iba y venía. Esas eran las comunicaciones, ¿no? Claro. Bueno, rápidamente después sí nos enteramos, porque después de ese encuentro de hijos e hijas de todos lados, las compañeras y los compañeros lo empezaron a difundir en lugares tétricos, ¿no? Como por ejemplo el programa de Grondona. Si uno va a los archivos, ve a las compañeras y los compañeros diciendo: somos hijos, nos estamos juntando y llamamos a todos los hijos del país a que y bueno, gracias a eso nosotras nos íbamos enterando acá, ¿no? ¿Eso sabés si está en YouTube? Sí, verlo? sí, está. Sí, Mirá, sí. te lo Recuerdo voy a en pedir. este momento la compañera Raquel Robles, que es una escritora muy conocida y es miembro fundadora de Hijos en Buenos Aires, en el programa de Grondona. Sí, creo que era de Grondona, decir eso, ¿no? Llamar a convocar a los hijos y a las hijas. Nuestra compañera de La Plata, Lucía García también, que también es fundadora de Hijos La Plata, lo mismo, en otros de esos programas que eran muy tétricos porque llamaban a Echecolás, entonces estaban las dos campanas, las dos partes, Claro. Programas tremendos, ¿no? Donde los genocidas con total impunidad iban a decirnos cualquier cosa a nosotras, Sí, ¿no? que son esos programas, me imagino,
de ciertos periodistas que le interesaba más todo lo que tenía que ver con la dictadura en la época de la impunidad, y ahora por ahí no le interesa tanto los temas de derechos humanos. Y aparte era que se hacían los ecuánimes, ¿no? Bueno, Claro. hay que escuchar a las dos partes, Sí. ¿no? Obviando que esto había sido un genocidio y un terrorismo Sí. de Estado. Sí. Teoría de los dos demonios a full. A full. Así nace nuestra agrupación, y uno de los ejes justamente es el desechar todo lo que tiene que ver con la teoría de los dos demonios, ¿no? Acá no hubo dos demonios, acá hubo uno solo, que fue el terrorismo de Estado, que asesinó a nuestros viejos y a los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Ese es uno de los puntos. Bueno, así arrancamos en plena impunidad, con mucha más juventud, con mucho ímpetu y con muchas ganas de cambiar las cosas, por supuesto, como corresponde a la gente joven, y que se haga justicia, sobre todo. Así es que en ese contexto, un par de años después de nuestro surgimiento, surge el escrache. Nuestro lema era: si no hay justicia, hay escrache, porque sabíamos que desde las instituciones no podíamos esperar nada. Entonces, bueno, era obvio y era evidente que lo que nosotros queríamos era la condena social. Con el escrache lo que se buscaba era que la sociedad dormida, individualista en ese momento, despertara un poco y viera lo que estaba pasando, que al lado de su casa estaba viviendo un asesino, un genocida. Todo eso se hizo con mucho cuidado, porque bueno, no nos podíamos equivocar de persona, había trabajo de investigación, había trabajo en los barrios, en la gente, se le iba días antes a los vecinos y se le avisaba quién era y qué se iba a hacer ese día, y el día que se hacía generalmente en un contexto, por supuesto, de suma denuncia, pero también entre artístico y no poniendo en evidencia con un montón de métodos visualmente bulliciosos y a gran murgas, obras de teatro. Bueno, no sé, en uno que había un edificio, recuerdo que en Capital fueron con una grúa, y se subieron con una grúa y le pusieron un cartel al genocida que vivía en un 7º piso. Bueno, cosas así. Pero bueno, en ese marco, ¿no? De mucha creatividad, de mucha alegría, de mucho ruido, mucho bullicio. ¿Y no tenían problemas con la policía por realizar Sí, esas por supuesto. cosas? Pero Sí, no pasaba por a supuesto. mayores de detenidos. Depende, en algunos sí, porque también a veces se hacían incontrolables algunas cosas y por ahí volaba algo y ahí se armaba alguna represión. Sí, en algunos hubo, en la mayoría no, pero en algunos sí hubo, terminó con gases o terminó dispersando, depende de la voluntad que en ese momento hubiera. Siempre acompañadas por las madres, acompañadas por los organismos, ¿no? Y te quería preguntar si se vivían de una forma muy diferente a lo que fue vivir el escrache a Walter Tejada acá en Bahía Blanca, que es el único que yo tuve la oportunidad de participar por mi edad y bueno, por diferentes factores. ¿Eran muy diferentes? La base es lo mismo. Nosotros en el escrache que hicimos a Tejada, que en realidad se lo hicimos porque el genocida está condenado con 3 perpetuas y lo vimos caminando por la calle, ¿no? Sí. Entonces eso era lo que queríamos remarcar, que bueno, que estaba teniendo juicio pero no estaba teniendo castigo, ¿no? En realidad la base de lo que se hizo es eso. Quizá en ese momento, depende de los lugares, eran más multitudinarios o menos multitudinarios, ¿sí? Si vos te lo pones a pensar en lo que es Capital y La Plata, por supuesto tenía otra magnitud, ¿sí? Claro, sí. Bueno, pero en ese interín fuimos transitándolo. Además de las 24 regionales que conforman Hijos en la actualidad, ¿no? En ese momento no éramos tantas, pero sí ahora 24, 26 regionales nacionales. También existe Hijos a nivel internacional. Tenemos una red internacional de hijos que tiene 2 vertientes. Por un lado están los hijos de exiliados, que generalmente es Europa. Entonces tenemos Hijos París, Hijos Barcelona, ¿no? Compañeros y compañeras que son hijos de personas exiliadas que se criaron allá y conformaron hijos en sus lugares. Y por otro lado, sobre todo en Latinoamérica, existen regionales de hijos autóctonas de cada país, que son hijos e hijas de las dictaduras de ese lugar, ¿no? Está Hijos Chile, Hijos Colombia, Hijos Guatemala, Hijos México.
con características absolutamente diferentes cada uno de ellos, obviamente, ¿no? En México hay que pensar que hasta el día de hoy están teniendo desaparecidos y desaparecidas. Entonces, bueno, las reuniones que nos hemos dado ahora justamente en este último tiempo, gracias a la pandemia, que fueron virtuales, bueno, son muy, muy impactantes de hijos red internacional, porque bueno, tienen unas realidades y nos ven a nosotros allá arriba porque tenemos los juicios y porque tenemos la cantidad de genocidas que tenemos condenados, ¿no? Para ellos es impensado, para todos, para todos. Alguno que otro habrá avanzado con alguna cuestión de lo que es la verdad, el derecho a la verdad, pero nada más, ¿sí? Entonces, bueno, Argentina la ven como el modelo, ¿no? Ahí uno toma dimensión de lo que tenemos en la Argentina. Que eso no quita que podamos hacerle críticas y cuando las cosas van lento. Y para eso estamos, aparte, ¿no? Pero hay que encontrar el punto justo, ¿no? De reconocer lo que se hizo y criticar para tener más. Digo, porque también hay una posición de cierta autodenominada izquierda en Argentina que dice, bueno, que es una pavada los juicios que se hicieron, que es un puñadito, que la mayoría están libres. Y en realidad sí, muchos están libres, pero muchos también se están siendo juzgados y esto sigue y es un modelo que funciona, como vos decís. Absolutamente. Y bueno, y justamente eso fue un quiebre en la historia de los organismos de derechos humanos, también en el nuestro, ¿no? Nosotros decimos, por eso te decía, pasamos del escrache a los tribunales. A partir del 2003, cuando asume Néstor Kirchner y se anulan las leyes de obediencia debida y punto final, en el 2006 comienzan los juicios. En el 2006 tenemos los dos primeros juicios en el país, uno a Echecolás, el otro a von Bernich, creo, si no recuerdo mal. Ajá. Ahí se produce un quiebre en los organismos, ¿no? Bueno, a ver, estuvimos todas estas décadas luchando por el juicio-castigo. Ahora lo vamos a tener. Bueno, se produjo, por supuesto, estábamos adelante de, nos estaban, ¿cómo decirlo? Nos estaban respondiendo a las demandas que durante años habíamos tenido, por primera vez, ¿no? Así es que, bueno, cambiamos, por supuesto, la forma de militancia en algunas cuestiones, como por ejemplo lo que tiene que ver con los juicios. Ya no era necesario ir a hacer escrache, porque lo que teníamos que hacer era marcar quiénes eran los responsables y a quiénes había que juzgar y a quiénes había que condenar. A partir de ahí, bueno, en todas las regionales nos pusimos a disposición de los juicios. En la mayoría ahora somos querellantes, como nosotros aquí en Bahía Blanca. Se daba durante los 90, siempre hubo una discusión en Hijos que no queríamos tener personería jurídica porque no creíamos en esa justicia burguesa que generalmente no nos daba ninguna respuesta. Bueno, a partir del 2006, donde empieza a haber juicios, evaluamos que sí teníamos que tenerlo, porque teníamos que seguir la lucha de las abuelas y de las madres en enjuiciar a los genocidas, y para querellarlos y acusarlos teníamos que tener la personería jurídica. Así fue que sacamos las regionales que queríamos ser querellantes, la personería jurídica, y hoy querellamos como hijos, ¿no? Claro. Al principio muchos querellaban como personalmente, ¿no? Acá el primer juicio, Anaí, por ejemplo, querelló como víctima ella sola. Cuando conformamos la personería empezamos a querellar como agrupación. Colectivamente, claro. Colectivamente, que es lo que nos interesa, ¿no? Bueno, tuvimos que aprender, por supuesto, sobre leyes, qué era una querella, qué era un fiscal, qué significa, otros términos que no teníamos ni idea, ¿no? Y hoy nos resultan cotidianos y a veces tenemos que pensar dos veces porque si no lo decimos cotidianamente y la gente no lo sabe. Y bueno, en muchos lugares también hay hijos e hijas abogados, y son ellos los que llevan las propias querellas, ¿no? Las propias querellas de hijos son llevados por compañeras y compañeros en muchos lugares del país. En este recorrido, al día de hoy, hemos podido lograr 254 sentencias, ¿no? Desde ese entonces hasta hoy hay 254 sentencias. 1025 son los responsables de genocidio que fueron condenados. Esto que les decía al principio, impensado para cualquier otro país. En la actualidad hay 21 juicios en cursos hoy. 73 causas están a la espera de que un tribunal fije fecha, y 278 causas en instrucción. Acá tenemos un problema que es la impunidad biológica. Claro. Entonces, hoy en día la lucha, ¿dónde está? En el Poder Judicial, en decirle al Poder Judicial que tiene que acelerar sí o sí estos procesos, porque en unos años nos vamos a quedar
sin genocidas para juzgar. Sí. Y esta es una realidad. En unos años cortos, ¿sí? No tenemos más genocidas para juzgar porque se están muriendo y porque se van a seguir muriendo. Claro. Y a diferencia de otro tipo de delitos donde, no sé, a ver, alguien se roba una oveja y se muere en la cárcel y vos decís, uy, no lo puedo juzgar. Bueno, acá hay un daño que persiste a la muerte de estas personas. Porque, claro, por supuesto. Y además estamos juzgando 40 y pico de años después porque son delitos de lesa humanidad, ¿no? Claro. Porque ofenden a toda la humanidad en el marco de un genocidio. Porque si no prescriben a los 10 años. Acá estamos hablando de delitos de lesa humanidad. Bueno, la gran deuda de este proceso es el sector de la responsabilidad civil, por supuesto, ¿no? No hemos podido avanzar, lo sabemos, es necesario dimensionarlo esto, porque a veces no, la responsabilidad empresarial es absoluta en las diferentes dictaduras que hemos tenido en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente los gobiernos dictatoriales buscaron mediante esa fuerza establecer un orden social que correspondiera a los intereses económicos. O sea, son los arengadores, decimos nosotros, y los beneficiarios, ¿no? Y bueno, y ahí no hemos podido avanzar. Acá en Bahía Blanca lo sabemos muy bien, la causa Mazot estuvo 5 años cajoneada en la Corte, para que hace muy poquitos, un par de meses, nos la devuelvan en 3 renglones diciendo que no les correspondía a ellos una burla, porque ni siquiera fundamentaron. 3 renglones, no nos corresponde, se la devolvemos. Bueno, ahí está en un limbo legal que estamos viendo de qué manera resolverlo. Así que bueno, lo mismo pasa con la causa Blaquier, por supuesto. Bueno, todos estos que parecen fríos números nos muestran que también hay mucho para recorrer, ¿no? Y que urge de que sea rápido, de que no puede tardar mucho más tiempo. Así es que, bueno, como les decía, hay juicios en todo el país. La agenda de los juicios puede verse en las páginas de fiscales o nosotros que vamos subiendo en las páginas de los organismos de derechos humanos y de las diferentes secretarías de derechos humanos de provincia y de nación. Allí ponen la agenda permanentemente. Y como síntesis decimos, ¿no?, que desde Hijos militamos por la memoria, la verdad, la justicia, pero no como un fin en sí mismo, sino como parte de poder lograr una mejor patria, una patria más justa, una patria más libre, una patria más igualitaria, lo mismo que luchaban los 30.000, ¿no? Por un pueblo con derechos y por un pueblo feliz. Esa sería un poco para finalizar esta columna de el recorrido que hemos tenido que hacer sintéticamente. Podríamos hablar un montón más, pero bueno, sintéticamente me pareció importante traer este recorrido judicial y este presente judicial que hoy tenemos en Argentina, ¿no? Sí, y Hijos como agrupación tiene un elemento en su historia que a mí me llama la atención y me atrae, que es esto de pasar del scratch a los tribunales, como vos dijiste, de no querer tener una chapa legal, una personería, para ser más exactos, a entender cómo funcionan algunas cuestiones y obrar de ahí. Digo, me hace pensar también mucha gente que descreía de la política en los 90 y que después entendió la política como forma de... En ese camino nos ubicamos nosotros, ¿no? Sí. Yo creo que es entender la historia también, entender la historia política y entender la historia, el devenir de la historia, ¿no? No tenía sentido y no tiene sentido quedarse como en los 90 tirando piedras, decimos nosotros, claro, ¿no? Como lo hacíamos. Ahora, en los 90 era necesario. Claro. Teníamos que estar tirando las piedras. Ahora, después, cuando el paradigma histórico cambió, era necesario adecuarse a eso. Y si vuelve a cambiar, veremos cómo nos adecuamos. Por ahí nos agarra más viejos, pero por ahí si tenemos que tirar piedra de vuelta, la tiraremos. Pero no fue ni es este el momento, sino la lucha va por este lado, ¿no? Espero que Patricia Bullrich no haya escuchado lo de las piedras. Bueno, y mira, ya nos espiaron, así que la verdad es que lo nuestro es todo público, ¿viste? Entonces la tienen fácil. No, pero viste que tiene ese tema con las piedras que las pesa. ¿No te acordás que una vez dijo, tiraron 15 toneladas de piedra? Dijo, no sé si yo me imagino con tanto, una balanza, claro. Pero bueno. No conoce la metáfora. Ale, te comprometo para alguna columna en algún momento, estaría bueno que hables de esta historia de Hijos en Bahía Blanca, que nosotros por ahí la conocemos a nivel nacional y seguramente los hechos más importantes
pasen en Capital, como casi todo lo que es en Argentina, pero seguro que hay momentos de la historia de Bahía Blanca que se pueden ampliar para conocer también nuestra historia como bahienses. Está bien, perfecto. Bueno,